El parcial de cálculo tenía tres temas principales, cada uno con su teoría y sus conceptos, pero el principal ha sido funciones. Así que vamos a pasar rápido por el enunciado, porque la primera pregunta es bastante simple. En verdad todas las preguntas son simples conociendo la teoría. Nos dicen que este es el proceso de calentamiento de un objeto que va desde 24 hasta 72 grados y luego de eso se deja enfriar por 12 horas, o más bien el proceso entero dura 12 horas, porque este calentamiento dura 48 minutos, que es lo mismo que 0,8 horas. ¿Por qué lo estamos pasando a horas? Porque nos dan la gráfica en horas, así que las unidades deben ser las mismas. Con esto en mente vamos a pasar a la primera pregunta y acá voy a comentar algunas cosas del enunciado que nos dicen también. Tenemos que escribir la función, la gráfica de acá, como una función por tramos, sabiendo por el enunciado que este primer tramo es cuadrático y este es un exponencial de la siguiente forma. Además, en este tramo cuadrático, el punto máximo del vértice coincide justamente con este punto en el que la temperatura es máxima. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando queremos ajustar esto, cuando queremos hallar la función, tenemos acá tres variables, a, b y c, pero solo tenemos dos puntos en los que reemplazar. En verdad, conociendo que este es un máximo, podemos derivar y hallar un poco más, o sea, sí podemos usar esta fórmula, pero es más difícil y mucho más directa es esta de acá, en la que tenemos h y k, que son las coordenadas del vértice. Vamos a trabajar con esta. Ya tenemos h y k, es 0,8 y 72, como dije, las coordenadas del punto máximo. Así que simplemente reemplazamos y lo único que nos queda hallar es a. ¿Cómo lo hacemos? Evaluando cualquier punto, 0,24 o 0,872. El más fácil me parece 0,24. Así que reemplazamos la función, vamos a despejar y tendremos que a es igual a menos 75. Reemplazamos en nuestra función por el primer tramo y ya tenemos la mitad del ejercicio. La segunda parte, con la función exponencial, podría parecer más difícil, pero no lo es tanto, solo tenemos que aplicar un poco de conocimiento de límites. Acá ya sabemos que la función está tendiendo a 37 cuando el tiempo tiende al infinito. Así que hacemos ese límite. Cuando t tiende a infinito, esta función de acá tiende a 37. Pero también debemos saber que cuando t tiende a infinito, esto de acá, esta exponencial negativa, va a tender a cero. Claro, multiplicado por a, todo esto va a tender a cero. Lo único que nos quedará va a ser b igual a 37. Reemplazamos también y otra vez nos queda una sola variable por reemplazar. ¿Cómo lo hacemos? Evaluando en cualquier punto, en este caso solo tenemos uno, 0,872. Reemplazamos, despejamos y tendremos el valor de a. Ya con ambos tramos, lo único que tenemos que hacer es juntarlos como una sola función. La primera tiene su dominio desde 0 hasta 0,8 y la segunda es de 0,8 hasta 12. ¿Por qué 12? En el enunciado nos dicen que el proceso dura 12 horas, así que es importante ponerlo también, porque si no se estaría diciendo que el proceso es infinito. Esta sería la respuesta final. Claro, el punto máximo de la función también nos lo dan en el enunciado. Claro, el punto máximo de la función Y claro, el punto máximo de la función ya nos lo dieron en el enunciado, nos dijeron que el máximo era 72 y que cae en 0,8. La siguiente pregunta es muchísimo más fácil, es ¿con qué rapidez disminuye la temperatura justo en t igual a 0,81? Rapidez con la que disminuye, claramente nos están pidiendo la derivada de la temperatura en este punto. Vamos a elegir alguna de las dos funciones para derivar, pero no es cualquiera, sino en la que cae este puntito de acá, esta coordenada de x. Como cae en este segundo dominio, 0,81 va justo acá, y no hay contradicciones, vamos a elegir esta función. Solo tendremos que derivarla y es fácil, esta constante se va, vale 0, esta constante que multiplica la función sale y nos queda la constante por la derivada de e a la menos 0,5t. Es menos 0,5 por la misma función y ya tenemos su derivada. Ahora simplemente es evaluar en 0,81 con la calculadora y tenemos este resultado que debemos recordarlo un poco para la siguiente.
La derivada del segundo tramo evaluada en 0,81 es aproximadamente menos 17. La siguiente pregunta es tal vez la más teórica de la primera parte. ¿Qué nos están diciendo? Utilizamos la información del ítem anterior y además la gráfica para dibujar o más bien esbozar la gráfica de la derivada. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a analizar la función. Las pendientes, los valores de la derivada, van a ser siempre positivos, apuntando hacia arriba en este primer tramo, pero en el segundo van a ser siempre negativos. Además, vamos a notar la tendencia de que mientras más estamos acercándonos al punto final de este tramito, las pendientes van a ser cada vez más planas, es decir, acercándose más a cero. Va de positivo a cero, la función es decreciente. La función derivada es decreciente. En el segundo tramo va de negativo y también tiende a cero. Negativo cero es creciente. Además, como ya tenemos la derivada de esta segunda parte, podemos saber que su derivada va a ser una función exponencial. De la primera parte es mucho más simple, ya que la función es cuadrática, cuando la derivamos nos va a quedar una lineal, es decir, una recta. Con esta información ya podemos graficar, pero muy importante, esta gráfica del segundo tramito, de la derivada del segundo tramito, va a comenzar aproximadamente en menos 17, como el punto que hallamos en el ítem anterior. 0,81 vale menos 17, no es lógico que haya como un salto que vaya desde 0, luego menos 17 y otra vez vaya a comportarse así. Esta va a ser el dibujo de la función y con esto ya tenemos las otras preguntas. ¿Existe la derivada de t en 0,8? No, no existe porque acá hay una discontinuidad. No sabemos si es este valor o este. En verdad no está definido, así que no existe. Y la función es continua, la derivada es continua. Claramente no lo es porque acá hay un salto. Llegamos a la última pregunta de este primer inciso y nos están diciendo qué es lo que ocurre en la función t y en su derivada cuando a partir de la hora 12, es decir, cuando antes terminaba el proceso, ahora ya no termina, sino que este más 37 pasa a ser 37 menos 1,5t. Vamos a argumentarlo. La función se vería así, ¿por qué? Este menos 1,5t se va a haber estado acumulando, por así decirlo. ¿Cómo me lo puedo imaginar? Digamos que el valor acá de la función es 38. El valor cuando pasamos a este tercer tramo va a ser 38 menos 1,5t, o sea, 38 menos 1,5 multiplicado por 12. Entonces el valor va a disminuir de golpe, va a haber un salto en la función, va a haber una discontinuidad. Pero este tramito de acá no se va a modificar, así que va a seguir siendo continuo. Y esa sería toda la respuesta, todo lo que tienen que justificar claramente, diciendo que esto va a dar un cambio en la derivada, se está añadiendo un término, acá hay una discontinuidad y esto no se modifica. Pasamos entonces al segundo enunciado, que igual es grande, pero lo vamos a resumir. Esta es la función caudal de un líquido que está entrando a un tanque. Nos dan las dimensiones que nos servirán después, pero por ahora no. La función con la que entra es una función sinusoidal, esta función de acá, que durante los primeros 34 minutos tiene amplitud constante y luego su amplitud es esta función. Vamos a notar de la gráfica que claramente es 0,4 la amplitud al principio. Con esto ya tenemos la función a tramos, solo reemplazamos estos valores de A y definimos para qué dominios se aplican. O sea, el primer tramito va desde 0 hasta 34 minutos y el segundo va desde 34 hasta completar la hora, porque el proceso solamente va a durar una hora. Claro, el tiempo en minutos, 1 hora y 60. Pasamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la tasa de cambio del volumen del tanque a los 25 minutos? 25 minutos vamos a tener que escoger el tramo en el que caiga estos 25, que será el primero. Así que, ¿qué es lo que haremos? ¿Acaso vamos a derivar? Nos están pidiendo la tasa de cambio del volumen. Así que no vamos a derivar. ¿Por qué? Porque eso ya lo tenemos, es el caudal. Si no lo saben de memoria, se puede sacar por las unidades. Vamos a volver al enunciado.
nos dan el caudal en centímetros cúbicos, o sea, en volumen entre minutos, tiempo, volumen entre tiempo. Es algo parecido a, por ejemplo, cuando derivamos la posición. La posición está en metros, el tiempo está en segundos, entonces la velocidad, que es su derivada, está en posición entre tiempo. Acá la derivada va a estar en volumen entre tiempo. Y eso es justamente el caudal. Lo único que tenemos que hacer entonces es evaluarlo en el tiempo que nos piden, en 25, y ya tenemos toda la respuesta. Las preguntas que vienen se explican mejor si las hago acá a mano. Nos dicen con qué rapidez cambia el nivel H del líquido a los 25 minutos. Tenemos por el enunciado que el tanque es un cilindro. Acá tenemos su alto y su diámetro. Lo que nos están pidiendo es que en cierto tiempo tiene cierta altura el líquido. Lo que queremos hallar es cuánto vale la derivada de la altura respecto al tiempo cuando el tiempo es 25 minutos. Por eso vamos a aprovechar algunas relaciones que tenemos entre las derivadas. Tenemos primero que la derivada del volumen respecto al tiempo, como dijimos antes, es el caudal. Y ya tenemos el caudal en este tramo. O sea, queremos en t igual a 25, notamos que este punto cae en el primer tramo de la función, que es cuando la amplitud es constante. Así que nuestra función caudal de t será 0,4 seno de pi cuartos t. Además, tenemos que el volumen es pi por radio al cuadrado por h. ¿Por qué? Porque esto es un cilindro. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar esto? Ya que pi es constante, el radio se va a mantener constante en todo este proceso. Radio nunca va a cambiar, pero sí va a cambiar la altura. Vamos a derivar. La derivada del volumen respecto al tiempo es igual a las constantes, las sacamos, por la derivada de h respecto al tiempo. Pero ya tenemos que la derivada del volumen respecto al tiempo es el caudal. Ya tenemos además la fórmula del caudal. El caudal evaluado en 25 es pi por radio al cuadrado por la derivada de h respecto al tiempo evaluada en 25. Justamente lo que queríamos encontrar. Ya tenemos el caudal en 25, lo calculamos antes, lo podremos calcular de nuevo, pero es simplemente despejar. 0,28 28 es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? Nos dicen que el diámetro es 1,8. 1,8 es el diámetro. El diámetro es igual a 2 veces el radio, entonces el radio es 0,9. Es 0,9 pi por 0,9 al cuadrado y esto le llamamos x, que es lo que queremos hallar, x. Simplemente despejamos y obtendremos que x es igual a cerca de 0,1111149 y unidades metros por minuto. La siguiente pregunta es tan fácil que la hacemos sin enunciado. ¿Qué nos pedían? Los puntos en el que el volumen era máximo. Sabemos ya que el caudal es la derivada del volumen respecto al tiempo. Entonces podemos hallar los puntos en los que este es máximo cuando el caudal es igual a cero. Pero acá hay que tener una consideración que veremos después. Primero vamos a resolver hallando todos los puntos que son iguales a cero. Nos dicen en el enunciado antes de la media hora. ¿Cómo hacemos esto? Con el círculo trigonométrico es fácil. Vamos a tener... por cierto, la función caudal. La función caudal es 0,4 seno de pi cuartos t en este intervalo. ¿Cómo hacemos que la función sea 0? 0,4 nunca va a ser 0. Lo que puede ser 0 es seno de una cosa. Cuando seno de una cosa es 0, lo veremos en el círculo trigonométrico. Esto va a pasar
en estos dos extremos. Si lo analizamos un poco, si se acuerdan de trigonometría, esto es cuando el argumento del seno es un entero multiplicado por pi. Aplicamos esto. La función caudal era otra vez 0,4 seno de pi cuartos t. Lo que queremos entonces es que el argumento sea igual a un entero multiplicado por pi. Hacemos la igualdad. Pi cuartos de t es igual a n pi. Pi se va. Entonces t es igual a 4n, donde n es un entero. Como es un intervalo pequeño, vamos a poder probar con todos los posibles valores de t. Van a ser sus múltiplos de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y 28. Ahora, lo que decía antes, la consideración que debíamos tener. No todos los puntos en los que la derivada es igual a 0 van a ser un máximo. Por ejemplo, tenemos la función cúbica que se deben acordar, pero un máximo va a pasar cuando la función de la derivada va de un positivo a un negativo. ¿Cómo ilustramos esto? Digamos que un máximo se ve así. Este sería el máximo. La derivada va a pasar de ser positiva a ser negativa. Solo vamos a tener en cuenta esos puntos, así que borramos los que no. Este no y este no. Solamente estos 4 puntos van a ser máximos de la función volumen. Se ha borrado el de acá. Estos 4 puntos. Estos serían los puntos a ojo 4, 12, 20 y 28. Estos son los que se deberían dar de respuesta. Si no, la otra forma para hacerlo de frente sería que acá toman los puntos solamente en los que el argumento de seno es 2n más 1 por pi. Pero esto ya es analizando desde el principio. Este método me parece más fácil. Última pregunta de esta parte de caudales. ¿Con qué rapidez cambia el caudal a los 60 minutos? ¿Y cuál es la tasa de cambio del nivel H, o sea de la altura del líquido, en ese mismo instante? Es fácil saber lo que nos piden. Rapidez con la que cambia el caudal, derivada del caudal, evaluada en 60. El 60 cae en este segundo intervalo, así que usamos esta función. Pero vamos a hacer un reemplazo, una sustitución, no porque nos va a ayudar a derivar más fácil, sino que va a hacer la organización mucho más simple. Miren, vamos a reemplazar esto por A y vamos a aplicar, me parece que es derivada compuesta o por partes. Es esto de derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Asumimos que la derivada de seno de pi cuartos es bastante fácil, se la saben, es pi cuartos por coseno de pi cuartos. Ahora tenemos derivada de la primera, claro, recordar que a no es una constante, sino con lo que estamos reemplazando esto. Tenemos que hallar la derivada de a, que también es bastante simple, es constante exponencial de algo, entonces baja esto, multiplica y nos queda lo siguiente. Lo reemplazamos derivada de a, reemplazamos a y ya tenemos toda la función. Es simplemente poner 60 en donde va t en la calculadora y obtenemos el resultado. Lo siguiente, hallar la tasa de cambio del nivel H. ¿Cómo lo hacemos con la relación de antes? Ya tenemos el volumen, antes habíamos obtenido esta relación de acá. Tenemos que la derivada del volumen respecto al tiempo es el caudal. Así que otra vez evaluamos, solamente que esta vez en vez de evaluar en el tiempo de antes, que me parece que era 25, ahora evaluamos en 60. Vamos a hallar esto. Recordamos que tenemos que usar no la función de antes, que era 0,4 seno, sino la que corresponde al segundo intervalo, que es esto de acá por seno. Reemplazamos y obtenemos que el caudal, cuando t vale 60, el caudal vale 0.
reemplazamos acá y lo único que nos queda, como pi nunca va a ser 0, el radio nunca va a ser 0, solo tenemos que esta derivada tiene que ser 0. Y con eso ya tenemos todo. ¿Qué nos queda? Solamente resolver la pregunta 3, que es pura teoría. Estos son los datos que se recogen de un experimento. El experimento es tal vez un péndulo oscilatorio, pero no importa tanto porque lo que tenemos que hacer acá es agarrar estos puntos y ajustarlos a una función seno que tenga amplitud, periodo, desfase y eje. Lo malo es que no nos van a dar esta fórmula, tenemos que acordarnos cómo es la función seno con todos estos elementos. Para hallarlos vamos a apoyarnos de este gráfico, en el que salen algunas de las propiedades que son bastante importantes y se deben aprender de las funciones sinusoidales. Por ejemplo, la primera, para hallar la amplitud fácilmente, notamos acá que el valor máximo y el valor mínimo tienen ciertos valores de y, pero la diferencia entre estos, o sea la distancia entre acá y acá, vertical, es lo mismo que dos amplitudes. Entonces la amplitud es la mitad del valor máximo menos el valor mínimo. Hacemos esto y obtenemos aproximadamente 4,9. Otra cosa, que entre este máximo y este mínimo está pasando medio periodo. Lo planteamos. T medios es el tiempo en el que sucede el máximo menos el tiempo en el que sucede el mínimo. Y otra cosa bastante importante, el valor máximo que tenemos acá, cuando le restamos una amplitud, nos va a dar el valor del eje, el valor de K. Acá lo he puesto al revés, pero se ve muy fácil en la gráfica. El valor máximo menos la amplitud es igual al eje. La resta 9,55 menos 4,915. Y ya obtenemos este valor. Y el desfase es el primer valor en el que el seno es igual a 0. Y la función estaría retornando K. ¿A qué me refiero? El desfase, como sabemos, la función seno a secas, seno de x, va a retornar 0 cuando x es igual a 0. El desfase es este valorcito que se está sumando o restando acá. Pero la función acá, como está sumándose un k, no va a retornar 0, sino que va a retornar k. Vamos a buscar el valor que esté más cercano a 4,635. Entre estos primeros será esto de acá, 1,57. Es el valor que está más cerca. Con esto solamente reemplazamos y ya tendremos la función. Así hemos obtenido 20 puntos en el examen, se podían obtener 2 más, pero en verdad es algo difícil de explicar porque se tiene que hacer con los datos que se obtienen en la evaluación virtual 2. Y esa es una cosa totalmente aparte. Y por cierto, voy a estar dejando en la descripción un link a Drive con archivos, exámenes pasados. Tal vez meta un poco de material de clase, pero claro, tengo apuntes de algunos cursos, exámenes, todos calificados, y lo pueden revisar y espero que les ayude.